Bienvenidos. En este video les vamos a exponer sobre nuestra investigación que hicimos con mis compañeros sobre los sensores RFID. Esta investigación se basó principalmente en estos tres objetivos. El primero, sobre la arquitectura y la clasificación. El segundo, sobre sus etiquetas y antenas. Y el tercero, sobre sus principales aplicaciones y usos. Además, partiremos haciendo una breve introducción sobre su historia, cómo surgieron, para luego pasar a una clasificación y posteriormente su diferencia con los códigos de barra. Capítulo 1. Contextualización. ¿Qué es la tecnología RFID? La tecnología RFID es una tecnología inalámbrica y de captura automática de datos que utiliza ondas de radio para alimentar etiquetas o también llamados tags. Estos sistemas permiten almacenar información en sus etiquetas mediante comunicaciones de radiofrecuencia. Esta información puede ir desde 1 byte hasta kilobytes, dependiendo principalmente del sistema de almacenamiento que posea. El funcionamiento del sistema RFID se explica básicamente como la interacción de dos elementos fundamentales. Estos elementos son la etiqueta mencionada anteriormente y el lector. La etiqueta o tag contiene esencialmente una antena que puede ser de cobre, la cual le permite al dispositivo conectarse con el sistema, y un microchip que acumula información. Esta información es primordialmente un número de serie único. Además tiene una pequeña cantidad de memoria que puede ser escrita, leída, modificada o borrada. Una etiqueta RFID es un dispositivo pequeño de 2 milímetros aproximadamente y puede colocarse en cualquier producto, desde objetos metálicos hasta seres vivos. Cuando el RFID tag recibe energía obtenida por las antenas de lectura, se utiliza la energía recibida por el chip para dos propósitos. El primero es usar esa energía como fuente de poder y de esta forma activar todo su circuito interno. Y la segunda es reconocer e identificar la información solicitada y transmitirla por la misma antena al receptor. ¿Cómo surge esta tecnología? Bueno, esta es una tecnología que tiene múltiples usos y que no es nueva en el mercado. El primer uso de esta tecnología a gran escala se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los británicos querían ser capaces de distinguir entre sus propios aviones y los del enemigo. El sistema se desarrolló de la siguiente manera. Se colocó un tag en las aeronaves aliadas. Al dar la respuesta adecuada a la señal del tag, se pudo diferenciar una aeronave propia de una del enemigo de forma automática. A continuación les presentamos la evolución de la tecnología RFID a través de los años. Década de 1950, de 1940 a 1950. Refinamiento y uso del radar gracias a los esfuerzos hechos durante la Segunda Guerra. De 1950 a 1960, primeras exploraciones a la tecnología RFID y se dan los primeros experimentos en laboratorio. En 1960 a 1970, desarrollo de la teoría de esta tecnología y se comienza a desarrollar aplicaciones a diversas áreas del trabajo. En 1970 hasta 1980 se da una explosión en el desarrollo de estos sistemas, se aumenta la velocidad en el desarrollo de las pruebas de esta tecnología y se dan los primeros usos industriales en empresas. De 1980 a 1990, surgimiento de las primeras aplicaciones comerciales. Y ya de 1990 al 2000, surgimiento de estándares internacionales, amplio despliegue de estas tecnologías y pasan a formar parte de la vida cotidiana. Capítulo 2. Estructuras, tipos y aplicaciones. Como ya se mencionó anteriormente, RFID es un método de almacenamiento y recuperación de datos basado en el empleo de tags. Un sistema RFID se compone principalmente de tres elementos: tag o etiqueta, lector o interrogador y pieza de software. Un tag o etiqueta se adhiere o inserta a un objeto. El tag está compuesto por un microchip y por una antena. El microchip se compone por una circuitería digital, una circuitería analógica y una memoria de datos que suele contener una memoria de programación no volátil, una memoria de programación ROM y también puede contener una memoria RAM. Los tags se componen por una antena, la cual detecta el campo creado por el interrogador y del que extrae energía para su comunicación con él. Existen dos tipos de antenas, con un elemento inductivo, también conocidas como bobina, o un dipolo. Un segundo elemento que compone el sistema RFID es un lector o interrogador y se encarga de transmitir energía suficiente a la etiqueta y leer los datos que ésta le envíe.
es decir, captura la información de las etiquetas y la procesa digitalmente hacia la pieza de software. En su fabricación, los lectores se pueden separar en dos tipos: bobina simple, que son sistemas con menor alcance pero dispositivos más baratos, o con dos bobinas, que es un sistema para transmitir energía y otro para transmitir datos. Son más caros pero con mayores prestaciones. Y el último elemento que compone un sistema RFID es la pieza de software, que es un sistema informático que recibe información de lectores y la envía al sistema de gestión. Existen diversos criterios para poder clasificar los sistemas RFID. Uno de ellos es el rango de frecuencia de trabajo que estos poseen. En primer lugar, existen los de baja frecuencia, que operan con una banda de frecuencia de entre 9 y 125 kHz. Estos poseen un rango de alcance de 1,5 metros y están ampliamente difundidos mundialmente, ya que existe una regulación para este tipo. Asimismo, existen los de alta frecuencia, los cuales operan con una banda de frecuencia de 13,56 MHz. Tienen también un rango de alcance de 1,5 metros y, al igual que los de baja frecuencia, se encuentran ampliamente difundidos. Sin embargo, estos no son tan utilizados, ya que no funcionan cerca de los metales. Por otra parte, tenemos los de ultra alta frecuencia, que operan con una banda de frecuencia de 860 MHz a 960 MHz. Tienen un rango de alcance de 6 metros y estos no son tan utilizados mundialmente, ya que no poseen una regulación global. Finalmente, existen las microondas, que tienen una banda de frecuencia de 2,45 GHz y tienen un rango de alcance de 10 metros. En segundo lugar, también se puede clasificar según la capacidad de programación. Estos pueden ser de lectura, que es cuando las etiquetas se programan durante su fabricación y no pueden ser reprogramadas; de escritura y múltiples lecturas, cuando las etiquetas permiten una única reprogramación; y de lectura y escritura, cuando las etiquetas permiten múltiples reprogramaciones. Como tercer criterio, existe según el modo de alimentación. Dentro de estos existen los tags pasivos, los cuales no incorporan batería y su cobertura es de 10 centímetros hasta pocos metros y tienen un bajo costo. Asimismo, existen los tags activos, los cuales llevan su propia fuente de energía y tienen una cobertura más amplia que los tags pasivos, por lo mismo tienen también un costo mayor. Y finalmente, los tags semipasivos, los cuales se parecen a los activos, ya que poseen una batería propia; sin embargo, esta es más bien utilizada para poder activar el chip que poseen. Estos tienen un mayor rango de cobertura que los pasivos y también un mayor tamaño y costo. Como cuarto criterio, existe el protocolo de comunicación. En estas existen dos tipos: dúplex y secuencial. Dúplex, cuando el transpondedor transmite su información en cuanto recibe la señal del lector y mientras dura esta. Esta a su vez se divide en half duplex y full duplex. Half duplex, cuando el transpondedor y lector transmiten en turnos alternativos, y full duplex, cuando la comunicación es simultánea y la transmisión del transpondedor se realiza a una frecuencia distinta que la del lector. Por otro lado, la secuencial es en la cual el campo del lector se apaga a intervalos regulares y en ese momento el transpondedor aprovecha enviar la información. Finalmente, tenemos el principio de propagación. Estos son dos: inductivos, cuando utilizan el campo magnético creado por la antena del lector para poder alimentar el tag; y propagación de ondas electromagnéticas, cuando utilizan la propagación de la onda electromagnética para alimentar la etiqueta. El primero opera en el campo cercano y a frecuencias bajas, y el segundo opera en el campo lejano y a muy altas frecuencias. En la actualidad, los sensores RFID cuentan con una gran cantidad de aplicaciones, con incidencia en los sectores de transporte y distribución, donde se encargan del seguimiento de activos, aeronaves, vehículos, ferrocarriles y contenedores. Por otra parte, en el mundo del empaquetado de artículos, se encargan de la gestión de la cadena de suministro, el seguimiento de cajas y palés y el seguimiento de distintos elementos. Simultáneamente, en la industria y fabricación, se encargan de la estampación y el flujo de trabajo de distintos elementos. Además, en la seguridad y el control de accesos, juegan un rol importante en la gestión de pasaportes y visados, además que en el seguimiento de niños, animales y equipajes. Paralelamente a esto, en la monitorización y censado, se encargan de controlar la presión, temperatura, volumen y peso de distintos productos, además de tener aplicaciones en la localización. Luego, en los sistemas de biblioteca, se encargan del acceso y de la gestión de los libros, además que también juegan un papel vital similar al mencionado en el sistema judicial y policial. Estas aplicaciones permiten acceder rápidamente a la información de personas o objetos, y suele buscarse su implementación en procesos industriales, lo que trae consigo la creación de un nuevo concepto conocido como la trazabilidad, o sea, la capacidad de conocer toda la historia previa de cualquier producto,
que es algo único de la tecnología RFID que no ofrece hasta el momento ninguna otra tecnología. Finalmente vamos a presentar el capítulo 3, la diferencia entre sensores RFID y códigos de barras. En simples palabras, ¿qué es un código de barra? Bueno, es una representación visual de datos que necesita ser escaneado e interpretado para brindar información. Cada código de barras contiene cierto código que trabaja para rastrear los productos. Y por otro lado tenemos los sensores RFID. Los sistemas RFID son los que utilizan con un tag fijado a un producto que identifique y rastrea el producto mediante ondas de radio. El código de barras durante los últimos 25 años ha sido el principal medio de identificación de productos en la cadena de suministro y ha demostrado así ser muy efectivo. Sin embargo, la tecnología RFID supera muchas de las limitaciones que presentan los códigos de barras. Es por esto que vamos a ver diferencias mediante las siguientes clasificaciones. La primera clasificación es la capacidad de legibilidad. A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas del sistema RFID no necesitan contacto visual con el módulo lector para que éste pueda leer, por lo que puede identificar o leer los productos con tags dentro de una caja sin la necesidad de abrirla o sacarlos de ella. Además pueden ser leídos a través de su suciedad, el polvo e incluso también cuando están envueltos en plástico o puestos en contenedores. La lectura cuando los productos contienen un tag puede ser a centímetros hasta una distancia de varios metros, mientras que los códigos de barras, por el contrario, leen típicamente a distancias de hasta solamente 30 centímetros, en donde el lector debe permanecer cercano y muy quieto. Segundo punto, número de elementos que se puede leer simultáneamente. Un lector RFID detecta automáticamente todas las etiquetas que pasan a través de su campo de radiofrecuencia, por lo que consigue la lectura simultánea de códigos de identificación. Los códigos de barra, por lo contrario, tienen que ser leídos secuencialmente. La rapidez en la lectura. La tecnología RFID es 25 veces más rápida que los códigos de barra, sobre todo en las aplicaciones de control de inventario. Los sistemas RFID permiten que varios objetos puedan ser identificados de forma instantánea, es decir, que permiten identificar decenas de productos por un segundo en forma automática, a diferencia de los códigos de barras que requieren la identificación de objeto por objeto. La capacidad de almacenar datos. Los tags RFID no solo permiten identificar a los ítems con un número seriado, sino que además pueden almacenar información totalmente complementaria, como la fecha de fabricación, de vencimiento, fecha de producción, de entrega, componentes químicos, etc. Hay que tener en cuenta que existen muchos chips de RFID diferentes, con diferentes capacidades de almacenamiento, y es por esto que se puede ver la cantidad de almacenamiento complementario que se le puede agregar. Por otro lado, el código de barras solo puede contener un código y en algunos casos un precio o cantidad. Vamos con la durabilidad. Los códigos de barras se estropean fácilmente, dificultando o imposibilitando su lectura de acuerdo a los materiales que estos se ven compuestos. En cambio, los tags RFID existen en muchos formatos diferentes para poder soportar distintas condiciones ambientales y de entorno. Normalmente forman parte del producto, se colocan bajo una superficie protectora, soportando así mejor la humedad y la temperatura, que son los que dañan normalmente a los códigos de barra, por lo que el tiempo de vida de un tag RFID es muy largo en comparación con los códigos de barra. Versatilidad de la información. Mientras el código de barra es el mismo para todos los productos iguales, es decir, no por cada producto unitario, las etiquetas electrónicas identifican cada producto individual. La trazabilidad es individual para cada ítem que lleve un tag. Por otro lado, mientras que sobre el código de barra se puede escribir solo una vez cuando se fabrica para luego ser leído, existen tags RFID que pueden ser escritos en cualquier momento, que permiten la escritura de datos en su memoria tantas veces como yo lo desee. Costes de la tecnología. Si bien en cuanto a los materiales que se utilizan para la creación de los códigos de barra son mucho más baratos, ya que se trata de una etiqueta impresa, por lo que habitualmente se necesita una persona que lo escanee, y este trabajo sí es el costoso, no su creación en sí. A largo plazo, los costos al implementar los sistemas RFID serían bajos y efectivos, ya que elimina la intervención humana y por ende los posibles errores de medición que podrían causar grandes costos. Finalmente, vamos a ir a la seguridad. Los códigos de barra se pueden reproducir y ser falsificados con una simple fotocopia o siendo impresos con cualquier impresora láser de acuerdo al material que ya había sido hablado anteriormente. En cambio, la tecnología RFID evita las falsificaciones, las etiquetas no se pueden copiar fácilmente, puesto que la información en su interior está protegida. Además, hay que tener en cuenta que un tag sobre un artículo de marca garantiza su autenticidad. Finalmente vamos a ver las dos grandes ventajas en los clientes cuando se utiliza el sistema RFID. Primero está la reducción en la cola de los supermercados y segundo, la posibilidad de recoger mayor información puntual en los puntos de venta, en los que consta básicamente sobre los precios de estos, las promociones, las situaciones de los productos,
y varios temas más que pueden ser importantes. Bueno, a continuación aquí vamos a tener una tabla en la que se van a ver todas las diferencias que yo ya he nombrado anteriormente en modo de resumen. Una vez visto el funcionamiento de los sensores RFID, su historia, estructura, la forma de clasificación, la gran diferencia con los códigos de barras que son los actuales sistemas de organización de bienes, además de ver su múltiple uso, podemos entender de mejor manera esta tecnología. En relación a los objetivos principales presentados, podemos decir que se lograron, comprendiendo su totalidad, qué es un sensor RFID, y cómo esta tecnología es usada en la actualidad, y cómo es su forma de desarrollo. Nuestra sociedad es sumamente influenciada por este tipo de tecnología y forma parte de nuestro día a día. Pero jamás nos preguntamos qué es lo que hay detrás de estos avances, cuál es su historia, el cómo funcionan o lo innovador que fueron en su momento. Este informe incentivó el querer responder a esta interrogante y deja un espacio de reflexión, debido a que uno no conoce el trasfondo de la mayoría de las tecnologías que se emplean en el día a día. Dejamos invitados a todos a informarse más sobre los sensores RFID, ya que es una tecnología que, como vimos, es muy versátil y muy desconocida para la gente actualmente. Muchas gracias.